El teatro estaba lleno. Cada butaca ocupada, cada rincón vibrando con la expectación de una noche especial. No era un concierto cualquiera, era el último de Elena Duarte, la voz que durante años había llenado estadios, emisoras y corazones. Anunciaba su retiro definitivo, y nadie sabía exactamente por qué. El público murmuraba, preguntándose las razones. Un problema de salud, un desencuentro con la industria, o tal vez un corazón roto. Nadie tenía respuestas claras, salvo ella. Entre los presentes, oculto en la penumbra de la última fila, estaba Gabriel Rivas. No era un fanático más. Había sido su amigo de juventud, el hombre que la acompañó en sus primeros pasos en la música, el que conoció su risa cuando todavía cantaba en bares pequeños por unas pocas monedas. La vida los separó. Él eligió un camino distinto, estable y anónimo, mientras ella ascendía como un meteoro en el firmamento artístico. Gabriel siguió cada paso de su carrera en silencio, con orgullo, y con un amor callado que nunca se atrevió a confesar. Cuando se enteró de que Elena daría su último concierto, supo que tenía que estar allí, aunque ella no lo supiera. Compró la entrada más alejada para no llamar la atención, dispuesto solo a escucharla una última vez, a despedirse desde el anonimato. Las luces se apagaron, el murmullo se detuvo, y el escenario quedó en penumbra. Un único haz de luz blanca iluminó a Elena cuando apareció. Estaba radiante, pero en su rostro había algo distinto, una mezcla de serenidad y melancolía. El público estalló en aplausos, gritos y vítores. Ella sonrió, agradecida, y tomó el micrófono. «Gracias por estar aquí», dijo con voz cálida, que resonó en cada rincón del teatro. «Esta noche no solo es un concierto. Esta noche quiero contar una historia. Mi historia». Gabriel sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. Había escuchado esa voz miles de veces en grabaciones, en la radio, en entrevistas, pero en persona tenía un poder distinto, casi hipnótico. El concierto comenzó con sus grandes éxitos. Canciones que el público coreaba con fuerza, llenando la sala de energía. Pero entre cada tema, Elena contaba fragmentos de su vida. Como había soñado de niña con cantar, como había trabajado sin descanso, como había amado, perdido y vuelto a empezar. Gabriel escuchaba con el corazón en un puño. En algunos pasajes se reconocía, cuando hablaba de un amigo que me enseñó a cantar sin miedo, que creyó en mí cuando nadie lo hacía. No decía su nombre, pero él sabía que era él. Elena reía entre canciones, agradecía al público, pero había algo extraño en su mirada. Una profundidad que no encajaba con una simple despedida artística. Gabriel lo intuía. Había algo más detrás de aquella noche, algo que ella estaba guardando para el final. Cuando el concierto llegó a la mitad, las luces se atenuaron. Elena se sentó frente a un piano, y el público guardó silencio absoluto. Sus dedos recorrieron suavemente las teclas, y su voz surgió más íntima que nunca. «Esta canción nunca la he cantado en público», anunció. «La escribí hace muchos años, y siempre la guardé solo para mí. Pero hoy siento que ha llegado el momento». El corazón de Gabriel se aceleró. ¿Qué canción era aquella? ¿Por qué parecía tan importante? La primera nota sonó, y la melodía era distinta a todo lo que había interpretado antes. Más suave, más personal, cargada de una emoción indescriptible. Y entonces, mientras las palabras se deslizaban en versos delicados, Gabriel comprendió. No era una canción cualquiera. Era una confesión. Una confesión dirigida a alguien que había amado en silencio durante toda su vida. El público escuchaba fascinado, pero para Gabriel cada palabra era un golpe directo al alma. Porque aquellas frases hablaban de él. La música llenaba el teatro, y cada acorde del piano parecía dibujar un paisaje de recuerdos y emociones que nadie más podía percibir. Elena cantaba con los ojos cerrados. Su voz temblaba solo un instante antes de estabilizarse con fuerza y pasión. Cada palabra parecía dirigida a alguien que conocía demasiado bien,
alguien que había sido parte de su vida desde el inicio. Gabriel estaba petrificado. Se sentía atrapado entre la incredulidad y la emoción. Cada verso parecía sacado de su propia historia compartida. Las risas en los días de lluvia, los secretos susurrados a medianoche, los sueños confesados con el corazón abierto. Era imposible no darse cuenta. Elena estaba hablando directamente de él, aunque nadie más en el teatro tuviera idea. A su alrededor, el público aplaudía y suspiraba, pero Gabriel apenas podía escuchar. El mundo entero se redujo al escenario iluminado y a la mujer que cantaba para él. Recordó cómo la conoció años atrás, en aquella pequeña sala de ensayo donde nadie creía en ella, excepto él. Cómo la animó a seguir adelante, cómo compartieron secretos y risas, y cómo finalmente la distancia los separó por circunstancias inevitables. Elena bajó ligeramente la cabeza, y la emoción se hizo evidente en su voz. Las lágrimas comenzaron a brillar en sus ojos mientras cantaba los versos finales de la primera parte de la canción. Gabriel se dio cuenta de que no podía contenerse. Su corazón latía con fuerza, y las emociones que había reprimido durante tantos años comenzaron a salir de golpe. Recordó cada momento que la había extrañado, cada vez que se preguntó si ella aún pensaba en él. Pero lo que más lo impactó fue la confesión implícita en sus palabras. No era solo una despedida de la música. Era una confesión de amor. Una declaración que él nunca esperaba escuchar, y que había estado esperando en silencio durante años. Cada palabra, cada nota, parecía decir, siempre te he amado, incluso cuando el mundo nos separó. Mientras la canción continuaba, Elena comenzó a hablar con más fuerza, y la música aumentó en intensidad. Sus manos se aferraban al micrófono con fuerza, y su mirada, aunque dirigida al público, buscaba un lugar específico en la sala. Gabriel lo comprendió de inmediato. Ella lo estaba buscando con los ojos, deseando que lo reconociera, que entendiera que era para él. Gabriel tragó saliva, incapaz de moverse. Su cuerpo estaba paralizado, pero su mente viajaba al pasado. Recordaba los días que compartieron juntos, las conversaciones nocturnas, los secretos guardados, y cómo la vida los había separado injustamente. El dolor de esos años se mezcló con la esperanza que renacía en su corazón. De repente, Elena cambió la letra de la canción, improvisando, dejando que las emociones guiaran sus palabras. Siempre te he esperado, incluso cuando pensé que nunca regresarías, cantó, y el tono de su voz se volvió casi quebrado por la intensidad del sentimiento. Gabriel no pudo evitar soltar un suspiro profundo. Cada palabra era un latido de su corazón, y cada acorde era un susurro de su alma que lo llamaba a acercarse. El público estaba conmovido, algunos lloraban, pero nadie entendía realmente la magnitud de lo que estaba ocurriendo entre ellos. Gabriel sentía que el tiempo se detenía. La sala desapareció. Solo existían él y Elena, conectados a través de la música y los recuerdos. Era como si cada nota que salía del piano borrara los años de separación y dolor. Cuando la canción llegó a su clímax, Elena levantó la vista y finalmente sus ojos encontraron los de Gabriel. Fue un momento suspendido en el tiempo. Reconocimiento, amor, arrepentimiento y esperanza, todo mezclado en una mirada que hablaba más que cualquier palabra. Gabriel no pudo contener más sus emociones. Se levantó lentamente, sin saber cómo reaccionar ante la multitud que lo rodeaba. Su corazón gritaba, pero su mente aún estaba incrédula. Elena estaba ahí, cantando para él, confesando todo lo que había guardado en silencio. Al terminar la canción, el teatro estalló en aplausos. Algunos lloraban, otros aplaudían emocionados, pero Gabriel solo podía mirar a Elena. Su respiración era agitada, sus manos temblaban, y un torrente de emociones lo invadió. Ella bajó del escenario con lágrimas en los ojos. Al notar que él estaba allí, la expresión de su rostro cambió completamente. Sin decir palabra, Elena caminó hacia él. Cada paso parecía atravesar años de silencio, cada mirada borraba la distancia que la vida había impuesto. Gabriel no sabía si debía correr hacia ella, abrazarla,
o simplemente quedarse allí, admirando el milagro de tenerla frente a él después de tanto tiempo. Elena extendió una mano, temblorosa, y Gabriel la tomó. Era como si todas las canciones del mundo se hubieran condensado en ese momento, como si cada nota hubiera sido una prueba de que estaban destinados a encontrarse nuevamente. Gabriel, susurró Elena con voz quebrada. Siempre he esperado por ti. Él no dijo nada. Simplemente la abrazó, sintiendo que los años de dolor y espera se evaporaban en un instante. La sala seguía llena de espectadores, pero ellos estaban solos en su propio universo de emociones. En ese momento, Gabriel comprendió que esta última canción no solo había sido un adiós al público. Había sido una declaración, una confesión de amor que él nunca pensó escuchar. Y ahora que lo había hecho, nada podría separarlos otra vez. El teatro seguía lleno de aplausos, pero Gabriel y Elena ya no eran conscientes del público que los rodeaba. Todo se había reducido a ese momento, a esa conexión silenciosa que solo ellos podían entender. Sus manos seguían entrelazadas, y en sus ojos se reflejaba la mezcla de alegría, incredulidad y amor contenido durante años. Gabriel respiró hondo, intentando calmar el torbellino de emociones que lo invadía. Cada vez que miraba a Elena, sentía como si todo lo perdido, todo lo que habían soportado separados, se concentrara en un instante. Sus dedos apretaron los de ella con fuerza, transmitiendo más palabras de las que cualquier frase podría expresar. Nunca dejé de pensar en ti, dijo él finalmente, con voz quebrada. Cada día, cada minuto, tú estabas en mi mente. Elena asintió, con lágrimas cayendo libremente por sus mejillas. Su corazón latía tan rápido que le dolía el pecho, pero era un dolor dulce, un recordatorio de que finalmente estaban juntos otra vez. Yo también, nunca dejé de esperarte, respondió, entre sollozos. Incluso cuando la vida nos separó, incluso cuando pensé que nunca te volvería a ver, siempre supe que volverías. Gabriel no podía contener la emoción. Cada palabra de Elena resonaba dentro de él, recordándole todos los años de amor, de espera y de sacrificios silenciosos. Ahora todo tenía sentido. Cada decisión, cada paso que los había alejado, había sido solo un preludio para este momento. Decidieron salir del teatro sin preocuparse por los murmullos de los espectadores. Afuera, la noche estaba iluminada por faroles y luces cálidas que reflejaban en los charcos de la calle tras la lluvia. El aire fresco parecía limpiar la tensión acumulada en sus cuerpos. Gabriel miró a Elena, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente vivo. Te extrañé más de lo que las palabras pueden expresar, dijo mientras caminaban juntos. Y ahora que estás aquí, no voy a dejarte ir jamás. Elena lo miró, temblando, y apoyó su cabeza en su hombro. Podía sentir los latidos de su corazón, fuertes y firmes, y un calor reconfortante que le recordaba la seguridad que siempre había sentido a su lado. Prométeme algo, susurró ella. Que nunca más dejaremos que nada nos separe. Lo prometo, respondió él con firmeza, sintiendo que la intensidad de la promesa superaba cualquier contrato o palabra. Esta vez, nada ni nadie podrá interponerse entre nosotros. Mientras caminaban por las calles desiertas, los recuerdos comenzaron a invadirlos. Recordaron sus primeras citas, los secretos compartidos, los momentos de risa y las promesas hechas en susurros. Cada memoria los conectaba más, como si cada instante vivido fuera un ladrillo que construía el puente de su amor. Gabriel la tomó de la mano con más fuerza y la miró fijamente a los ojos. Cada lágrima en su rostro reflejaba historias no contadas, y él comprendió que debía compensar cada segundo perdido. Quiero que sepas, dijo con voz firme, que todos los años que pasé sin ti fueron un aprendizaje. Aprendí lo que significa amar de verdad, lo que significa esperar y luchar por alguien que vale cada sacrificio. Elena lo escuchó, sintiendo que sus palabras tocaban cada fibra de su ser. Nunca había sentido tanta conexión, tanta verdad y pasión concentradas en un solo momento. Todo lo que habían pasado,
todo lo que habían sufrido, parecía desvanecerse con la fuerza de su amor recién reencontrado. Llegaron a un pequeño café abierto hasta tarde. Se sentaron en la esquina más tranquila, lejos de las miradas y del bullicio. Allí, entre sorbos de café y sonrisas tímidas, comenzaron a hablar de todo y de nada a la vez, como si el tiempo no hubiera pasado. Cada palabra que compartían era un recordatorio de que su amor no había disminuido, solo había madurado y fortalecido con la distancia y la espera. «Nunca imaginé que te volvería a ver así», dijo Elena, jugando con los bordes de su taza. «Siempre soñé con este momento, pero nunca pensé que sería tan real, tan perfecto». Gabriel sonrió, tomando sus manos entre las suyas. «Es real ahora», respondió. «Y prometo hacer que cada día que pase contigo sea aún mejor que el anterior. Cada instante será nuestro, sin interrupciones, sin miedos. Solo tú y yo». Elena suspiró, dejando que sus emociones fluyeran libremente. Por primera vez en años, se permitió sentir que todo lo que había perdido finalmente volvía a ella, multiplicado por la intensidad de los sentimientos que nunca desaparecieron. Esa noche, mientras caminaban de regreso a su hotel, Gabriel y Elena comprendieron algo fundamental. El amor verdadero no se pierde, no se olvida y nunca desaparece. Puede ser retado por la distancia, por el tiempo, por la vida misma, pero siempre encuentra la manera de regresar, más fuerte y más profundo que antes. El reencuentro había sido solo el inicio. Lo que seguía, la historia completa de su amor, estaba aún por escribirse, pero ahora, con las manos entrelazadas y los corazones sincronizados, sabían que enfrentarían todo juntos. Y así, bajo la luz de la luna y las estrellas que parecían celebrar su reunión, Gabriel y Elena dieron el primer paso hacia un futuro que, aunque incierto, prometía ser eterno. El reencuentro de Gabriel y Elena no pasó desapercibido. Aunque su amor parecía más fuerte que nunca, la vida tenía sus propios planes y obstáculos que pondrían a prueba la fuerza de sus sentimientos. Apenas unos días después de su emotivo reencuentro, comenzaron a aparecer desafíos que ninguno de los dos había anticipado. Todo comenzó con la llamada de Clara, la asistente de Gabriel, quien con voz preocupada le advirtió sobre un asunto pendiente de negocios que requería atención inmediata. Gabriel sabía que podía delegar, pero sentía que debía manejarlo personalmente. Cada minuto que pasaba en la oficina significaba menos tiempo con Elena, y eso lo inquietaba profundamente. Sabía que la distancia física, aunque corta, podía abrir grietas si no se manejaba con cuidado. «No quiero que nada nos separe otra vez», le confesó a Elena mientras caminaban por un parque cercano, intentando disfrutar del aire fresco y la calma. «No importa cuánto trabajo tenga, haré que nuestro tiempo juntos sea una prioridad». Elena lo miró con ojos llenos de preocupación. Aunque confiaba en él, sentía miedo de que la rutina y las responsabilidades comenzaran a interferir en su relación. No era solo la distancia física, eran también los recuerdos del pasado, los miedos antiguos que siempre aparecían en momentos de felicidad intensa. «Lo sé», respondió suavemente. «Pero prométeme que no dejarás que nada nos aleje. He esperado tanto tiempo por este momento, no puedo soportar la idea de perderlo otra vez». Mientras tanto, en el mundo exterior, la noticia de su reencuentro comenzó a filtrarse. Algunos medios empezaron a hablar de su historia, exagerando detalles y creando rumores sobre la vida privada de Gabriel y Elena. Aunque para muchos esto parecía un motivo de celebración, para ellos era un riesgo. La exposición mediática podía traer complicaciones y presiones inesperadas, y ambos sabían que cada paso debía ser calculado. «Tenemos que ser cautelosos», dijo Gabriel una noche, revisando mensajes y llamadas en su oficina. «No quiero que nuestra felicidad sea usada como espectáculo por otros. Esto es nuestro, solo nuestro». Elena asintió, comprendiendo la gravedad de la situación, pero también recordando que el amor que compartían era más fuerte que cualquier rumor o amenaza externa. Sin embargo, no todo sería solo amenazas externas.
Incluso entre ellos empezaron a surgir pequeños malentendidos. Las inseguridades del pasado, esas dudas que el tiempo había tratado de enterrar, resurgieron en momentos inesperados. Una mirada mal interpretada, un silencio prolongado, podían convertirse en una tormenta emocional que los dejaba exhaustos. A veces siento que todavía hay cosas que no me dices, confesó Elena una tarde mientras caminaban por la orilla del río. No quiero secretos entre nosotros. Todo lo que vivimos antes me enseñó que la verdad es la única manera de mantenernos unidos. Gabriel la miró con seriedad y ternura a la vez. Nunca más habrá secretos, prometió. Te amo demasiado para arriesgarme a perder tu confianza. No importa lo difícil que sea, hablaremos siempre con honestidad. Pero incluso con promesas y conversaciones, los desafíos continuaban apareciendo. Un antiguo competidor de Gabriel, celoso de su éxito y de la felicidad recién encontrada, comenzó a presionar desde el mundo de los negocios, tratando de sabotear proyectos y generar tensiones que pudieran afectar su concentración. Gabriel, acostumbrado a la lucha en el mundo financiero, sabía que debía protegerse, pero también debía proteger lo más importante, su relación con Elena. No voy a dejar que nadie destruya lo que tenemos, dijo una noche, abrazándola con fuerza mientras la lluvia golpeaba las ventanas de su apartamento. Esta vez no hay margen de error. Esta vez, nada nos va a separar. Elena, sintiendo la sinceridad y determinación en su voz, comprendió que también debía luchar junto a él. No sería solo Gabriel quien enfrentara los obstáculos. Juntos debían proteger su amor, aprender a confiar y a apoyarse mutuamente ante cualquier adversidad. Con cada desafío, cada miedo, cada rumor o presión externa, el amor entre ellos se hacía más fuerte. Aprendieron que la verdadera prueba no era solo estar juntos en momentos felices, sino permanecer unidos cuando todo parecía conspirar en su contra. Cada discusión, cada malentendido, cada presión del mundo exterior, se convertía en un recordatorio de que su vínculo era capaz de resistirlo todo. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Gabriel y Elena se prometieron no solo amor eterno, sino también paciencia, comprensión y coraje. Sabían que la historia de su reencuentro no sería perfecta, pero también sabían que cada desafío solo reforzaría la fuerza de su amor. Bajo la luz tenue de la luna, con las manos entrelazadas, juraron que ningún obstáculo, por grande que fuera, podría separarlos nuevamente. Y así, mientras las sombras del pasado y las pruebas del presente acechaban, Gabriel y Elena se preparaban para enfrentar lo que vendría, conscientes de que el verdadero amor no solo se trata de momentos felices, sino de superar juntos todas las tormentas que la vida pueda traer. Elena y Gabriel habían logrado superar los primeros obstáculos de su reencuentro, pero la calma era solo aparente. Una tarde, mientras Gabriel revisaba documentos en su oficina, Elena decidió explorar un antiguo archivo familiar que había sido guardado por años, lleno de cartas, fotografías y recuerdos que él nunca había visto. Lo que encontró cambiaría todo. Entre los sobres amarillentos y fotografías descoloridas, Elena descubrió una carta dirigida a ella, escrita por alguien que creía que nunca leería sus palabras. El sobre estaba marcado con la fecha exacta de su primer encuentro con Gabriel, años atrás, y su contenido era conmovedor y desgarrador. Expresaba un amor profundo, un arrepentimiento silencioso, y la confesión de que un gran secreto había mantenido a su autor alejado durante tanto tiempo. Elena sintió que su corazón latía con fuerza mientras leía cada línea. Cada palabra resonaba con la intensidad de un amor que había sobrevivido al tiempo y la distancia. Sin embargo, también había un toque de dolor y miedo. La carta hablaba de decisiones difíciles, de sacrificios y de la imposibilidad de estar juntos en ese momento. Con manos temblorosas, Elena llevó la carta a Gabriel. Cuando él vio el contenido, sus ojos se llenaron de lágrimas. No era solo la revelación de un pasado oculto, sino la prueba de que, a pesar de todo, sus sentimientos nunca habían cambiado. La carta explicaba cosas que él no había entendido antes, decisiones que parecían frías o distantes,
momentos que habían causado malentendidos y silencios que habían sido interpretados erróneamente. Elena, Gabriel comenzó, pero su voz se quebró, incapaz de expresar la mezcla de alivio y dolor que sentía. Todo esto, todo lo que pensé que había perdido, estaba aquí todo el tiempo. Nunca dejé de amarte. Nunca. Solo quería protegerte. Elena lo miró, con lágrimas en los ojos, comprendiendo finalmente la magnitud de su sacrificio y la profundidad de su amor. Esa revelación los unió más que nunca, pero también trajo consigo una nueva tensión. Sabían que el mundo exterior no iba a dejar que su felicidad fuera tranquila. Mientras tanto, la prensa seguía observando cada movimiento de Gabriel, y los rumores comenzaron a circular sobre la misteriosa carta y el supuesto reencuentro romántico. Gabriel tuvo que equilibrar su trabajo, las presiones mediáticas y su vida personal, asegurándose de que Elena nunca se sintiera en peligro o desprotegida. «Tenemos que ser inteligentes», le dijo Gabriel a Elena mientras caminaban por la terraza del edificio. «Nada vale más que nuestra tranquilidad. Debemos decidir juntos cómo enfrentar el mundo». Elena asintió, comprendiendo que su amor requeriría no solo pasión y emociones, sino también estrategia y paciencia. Ambos sabían que la carta no solo era un recordatorio del pasado, sino también una guía para no repetir errores y fortalecer su vínculo en el futuro. Sin embargo, incluso con esta claridad, la vida tenía más sorpresas reservadas. Un viejo amigo de Gabriel, celoso de su éxito y de su relación con Elena, comenzó a sembrar dudas a través de rumores cuidadosamente calculados. Intentó manipular situaciones y malinterpretar gestos para provocar celos o inseguridad entre ellos. Gabriel, al enterarse, decidió enfrentarlo directamente. «No permitiré que nada ni nadie interfiera en lo que hemos construido», dijo con firmeza. «Nuestro amor es más fuerte que cualquier intento de manipulación». Elena, viendo la determinación en sus ojos, sintió una nueva seguridad. Sabía que juntos podrían superar cualquier obstáculo, pero también entendió que debían permanecer atentos, sin bajar la guardia, y aprender a confiar completamente el uno en el otro. Esa noche, mientras se abrazaban bajo la luz tenue del apartamento, Elena susurró: «Nada ni nadie nos va a separar. No importa lo que venga». Gabriel la sostuvo con fuerza, sintiendo que finalmente, después de tanto tiempo y desafíos, habían encontrado un lugar donde podían ser ellos mismos, sin secretos ni miedos. Pero ambos sabían que esto era solo el comienzo de la verdadera prueba: proteger su amor de un mundo que parecía dispuesto a desafiarlo en cada momento. La felicidad de Elena y Gabriel estaba comenzando a florecer, pero justo cuando parecía que nada podría interponerse, apareció una amenaza inesperada, una figura del pasado de Elena, alguien que había compartido momentos importantes con ella antes de que Gabriel entrara en su vida. Este regreso fue como un rayo que iluminó viejas heridas y puso a prueba la confianza recién reconstruida entre ambos. La persona en cuestión era Ricardo, un hombre exitoso, carismático y persuasivo, que había mantenido contacto con Elena de manera secreta durante los años en que estuvieron separados. Su regreso no solo traía recuerdos dolorosos, sino también intenciones ambiguas. Aunque aparentaba haber cambiado, su mirada y sus palabras dejaban entrever que su presencia no era casual. «Elena, necesito hablar contigo», dijo Ricardo con voz grave, mientras la encontraba en un café cerca del centro de la ciudad. «Hay cosas que no sabes, cosas que podrían cambiar todo entre tú y Gabriel». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que cualquier interacción con él podría generar conflictos o malentendidos, pero también estaba intrigada y sentía la necesidad de enfrentar lo que había quedado pendiente en su pasado. Gabriel, al enterarse, no pudo ocultar su preocupación. Aunque confiaba en Elena, sabía que Ricardo tenía la capacidad de sembrar dudas o tensiones que podrían debilitar su relación. Decidió acompañarla, asegurándose de que nada fuera malinterpretado. El encuentro con Ricardo fue tenso. Palabras cuidadosamente elegidas, miradas cargadas de historia y silencios incómodos marcaron la reunión. Ricardo reveló secretos del pasado que Elena desconocía,
explicando decisiones y acciones que habían dejado cicatrices en ambos. Nunca quise lastimarte, confesó Ricardo con sinceridad. Solo quería protegerte de ciertas cosas que no entendías en aquel entonces. Elena escuchó con atención, pero su corazón permaneció firme junto a Gabriel. Sabía que aunque el pasado podía aparecer y traer complicaciones, su lugar estaba al lado del hombre que nunca dejó de amarla, el hombre que había regresado y reconstruido su vida para estar con ella. Gracias por aclarar lo que pudo haberte causado dolor, respondió Elena con calma. Pero mi lugar ahora está con Gabriel. Él es mi presente y mi futuro. Ricardo asintió, comprendiendo que su tiempo había pasado. Aunque dejó un rastro de tensión en el aire, también liberó a Elena de dudas que habían permanecido ocultas durante años. Sin embargo, la amenaza no se limitaba a figuras del pasado. Los enemigos de Gabriel, siempre atentos, aprovecharon cualquier descuido para intentar interferir en su relación. Desde intentos de sabotaje en negocios hasta rumores cuidadosamente plantados en la prensa, Gabriel y Elena se encontraron en medio de un torbellino de pruebas que requerían paciencia, estrategia y, sobre todo, confianza mutua. Cada obstáculo superado fortalecía su vínculo, pero también recordaba que el amor verdadero no es solo pasión y alegría. Es resistencia, lucha y dedicación frente a cualquier adversidad. Elena, a pesar del miedo que sentía al enfrentar viejas heridas y nuevas amenazas, se aferraba a la certeza de que juntos podían superar cualquier desafío. Cada abrazo, cada mirada, cada palabra compartida se convertía en un recordatorio de que su amor había sido probado y había sobrevivido. La noche terminó con Gabriel y Elena observando las luces de la ciudad desde la terraza de su apartamento, conscientes de que el mundo exterior siempre presentaría desafíos, pero seguros de que su amor era capaz de resistirlos todos. Bajo el cielo estrellado, juraron nuevamente mantenerse unidos, enfrentar cada obstáculo y proteger el vínculo que había sobrevivido al tiempo, la distancia y los secretos. Elena y Gabriel habían resistido los ataques del pasado y las amenazas del presente, pero la paz era efímera. Un nuevo desafío apareció en el horizonte, un acuerdo empresarial que Gabriel debía cerrar, y que, si fallaba, pondría en riesgo no solo su imperio, sino también la estabilidad de su relación con Elena. Los enemigos que antes solo operaban en las sombras ahora buscaban involucrarla directamente, usando a Elena como una herramienta para manipularlo. La tensión crecía cada día. Mientras Gabriel se concentraba en contratos millonarios, Elena enfrentaba su propio dilema: mantener la calma y la confianza en Gabriel o dejarse llevar por los miedos que sus enemigos intentaban sembrar. Cada llamada sospechosa, cada correo anónimo y cada rumor malicioso eran un recordatorio de que su felicidad estaba bajo ataque. No podemos dejar que esto nos destruya, le dijo Gabriel a Elena mientras revisaban documentos en su sala privada. Nuestra vida juntos es más importante que cualquier negocio. Pero debo asegurarme de que mi imperio no caiga en manos equivocadas. Elena asintió, comprendiendo la presión que él sentía. Sin embargo, dentro de ella crecía un sentimiento más poderoso que cualquier miedo: la certeza de que su amor había sido probado por el tiempo, la distancia y las dificultades, y que ahora no había vuelta atrás. Una noche, mientras caminaban por el jardín iluminado de su residencia, Elena tomó la mano de Gabriel y lo miró a los ojos. «Gabriel, lo que pase afuera no puede separarnos», susurró. «Nada ni nadie puede cambiar lo que sentimos». Justo en ese momento, sonó un mensaje en el teléfono de Gabriel. Era un ultimátum de sus rivales empresariales. Si no cedía ciertos derechos, se arriesgaba a perder una parte vital de su compañía. Era un juego peligroso, diseñado para presionarlo emocional y profesionalmente. Gabriel sintió el peso de la decisión. Podía proteger su negocio, pero también arriesgar su tranquilidad emocional y la seguridad de Elena. Esa misma noche, Elena se quedó despierta, observando a Gabriel trabajar bajo la luz de su escritorio. Cada gesto de concentración, cada palabra murmurada, la hacía recordar todos los momentos que habían superado juntos. El reencuentro inesperado, la carta reveladora,
las amenazas del pasado y las pruebas de confianza que habían resistido. Su amor no era un capricho, sino una fuerza que había sobrevivido a todo. Gabriel, confío en ti, le dijo finalmente. No importa lo que venga, lo enfrentaremos juntos. Esa declaración fortaleció a Gabriel, recordándole que su verdadera victoria no era cerrar un contrato, sino mantener intacto el vínculo con Elena. Con renovada determinación, decidió confrontar a sus rivales con inteligencia, estrategia y transparencia, asegurándose de que cada paso que diera protegiera no solo su empresa, sino también su amor. El enfrentamiento final con sus enemigos fue intenso y calculado. Gabriel utilizó cada recurso a su alcance, cada carta en su mano, y cada contacto estratégico, para demostrar que ni las amenazas, ni los chantajes, ni los rumores podían derribar lo que había construido con Elena. Cuando finalmente el conflicto se resolvió, la sensación de alivio fue abrumadora, y ambos comprendieron que habían superado no solo un desafío profesional, sino una prueba de la fuerza de su relación. Lo logramos, susurró Elena, abrazándolo con fuerza. Nada ni nadie podrá separarnos. Gabriel la sostuvo con la certeza de que su amor había vencido a la adversidad, y que finalmente podían mirar al futuro con esperanza, sin miedo, con la seguridad de que cada obstáculo había sido solo un escalón hacia su felicidad compartida. Después de semanas de tensión y desafíos, Elena y Gabriel finalmente podían respirar. La presión de los negocios, las amenazas del pasado y los enemigos del presente habían quedado atrás, y lo único que importaba era su amor. Pero justo cuando parecía que todo estaría en calma, un evento inesperado cambió el curso de su historia. Era el día del aniversario de su reencuentro, y Gabriel había preparado una sorpresa especial para Elena. La llevó a un lugar que había sido significativo en su pasado, el mismo sitio donde se habían encontrado por primera vez después de años de separación. Allí, bajo un cielo iluminado por miles de luces cálidas, Gabriel se arrodilló y sacó un pequeño estuche de terciopelo. Elena, nuestra historia ha sido llena de pruebas, secretos y desafíos, comenzó Gabriel, con la voz temblorosa por la emoción. Pero cada momento nos ha llevado hasta aquí. Nunca dejé de amarte, y hoy quiero prometerte que jamás lo haré. Elena, con lágrimas en los ojos, apenas podía creer lo que estaba sucediendo. Cada palabra, cada gesto, cada mirada de Gabriel era un recordatorio del camino que habían recorrido juntos, de los obstáculos superados y del amor que había resistido el tiempo, la distancia y las adversidades. Sí, Gabriel, sí, respondió Elena, con una sonrisa entre lágrimas. Te amo más que nunca, y quiero pasar el resto de mi vida contigo. Cuando Gabriel deslizó el anillo en su dedo, un aplauso inesperado resonó a lo lejos. Sus amigos más cercanos, familiares y aliados habían llegado para presenciar el momento, celebrando no solo la unión de dos corazones, sino la victoria del amor verdadero sobre todos los desafíos posibles. Pero la vida todavía tenía sorpresas reservadas. Entre los invitados, apareció una figura del pasado que había sido un punto de conflicto durante años. Ricardo, quien con una sonrisa sincera, reconoció que su tiempo había pasado y que su rol en la vida de Elena había terminado. Su aparición no generó conflictos, sino un cierre definitivo, permitiendo que Elena y Gabriel comenzaran su nueva vida sin sombras ni remordimientos. La ceremonia improvisada bajo el cielo estrellado se convirtió en un símbolo de esperanza, resiliencia y amor eterno. Cada detalle, desde las luces suaves hasta las palabras compartidas, reflejaba la profundidad de los sentimientos que habían resistido el tiempo y las adversidades. Nunca imaginé que podríamos estar aquí, así, después de todo, dijo Elena, apoyando su cabeza en el hombro de Gabriel. Todo valió la pena. Cada lágrima, cada espera, cada miedo, nos trajo hasta este momento. Gabriel la abrazó con fuerza, prometiendo en silencio que jamás permitiría que nada ni nadie interfiriera en su felicidad. Sabían que el mundo exterior siempre presentaría desafíos, pero también comprendían que juntos podían enfrentarlo todo. Esa noche,
Mientras observaban las luces de la ciudad desde el lugar donde todo había comenzado, Elena y Gabriel compartieron un momento de paz absoluta. No era solo la celebración de un amor recuperado, sino la promesa de un futuro compartido, lleno de confianza, pasión y complicidad. Nuestro amor es más fuerte que cualquier obstáculo, susurró Gabriel. Y siempre lo será. Elena sonrió, cerrando los ojos y sintiendo que finalmente habían alcanzado la felicidad que tanto habían esperado. Su historia, marcada por el reencuentro, la pasión, las revelaciones y los desafíos, había llegado a un final inesperado y perfecto. Un amor que sobrevivió al tiempo, a la distancia y a todos los secretos, un amor que prometía ser eterno. Y así, bajo el cielo iluminado por estrellas y luces cálidas, Elena y Gabriel comenzaron su vida juntos, seguros de que nada podría separarlos jamás.